Tras la caída de Roma, Europa occidental pasó por muchos cambios políticos y culturales. Lo que vino después fue el periodo que los historiadores denominan la Edad Media. Los líderes germánicos tomaron el poder y dividieron en gran parte la región, en pequeños pueblos que casi siempre se encontraban en guerra. Carlomagno era un hombre de contrastes que destruía sin piedad a sus enemigos, pero amaba el conocimiento. Era un soberano poderoso. La Europa unida por la que había luchado Carlomagno no duró mucho tiempo. En la Edad Media, el feudalismo emergió de la necesidad de proveer seguridad y defensa. Los reyes de Europa no podían defender por sí solos sus vastos dominios. Se desarrolló un nuevo sistema político y social llamado feudalismo. Los caballeros que combatían a caballo aterrorizando a los soldados enemigos que iban a pie, pero un caballero no aprendía solamente a cabalgar y a luchar, también aprendía a vivir con el código de hidalguía. La vida en el señorío era dura para la mayoría de personas, pero proveía casi todo lo que necesitaban sus habitantes. La Iglesia Católica Romana era la fuerza que unificaba con mayor potencia a Europa medieval. Los líderes religiosos dirigían y enseñaban doctrinas cristianas que formaban el clero. Algunos cristianos se iban para vivir en comunidades religiosas llamadas monasterios. La lucha comenzó en el siglo XI. El poder se dividía entre reyes y la Iglesia. El rey alemán Enrique IV era el próximo en la línea sucesoria del Sacro Imperio Romano. El Papa Gregorio expulsó a Enrique de la Iglesia y perdería el trono. El rey Juan fue uno de los poderosos monarcas ingleses de largo linaje iniciado en 1066. El duque Guillermo de Normandía invadió Inglaterra para establecer una monarquía centralizada. Un grupo de varones locales aprovechó el poder disminuido de Juan para crear una rebelión. El rey había violado el derecho consuetudinario, que era un sistema de leyes establecido en el siglo XII, con el fin de asegurar que todos los ingleses recibieran un trato igualitario. En 1215, al Juan estampar el sello, se le conoció como Carta Magna, que su función era establecer un contrato entre el rey y los nobles. En 1258, el hijo de Juan, Enrique III, era el rey que también causa ira hacia el grupo de los nobles. En 1295, el hijo de Enrique, Eduardo, convocó al primer parlamento representativo. Cuando los derechos de la Carta Magna fueron establecidos para la democracia, los miembros del Parlamento que escribieron la Carta de Derechos de Inglaterra como los que redactaron la Carta de Derechos de Estados Unidos encontraron motivación de la Carta Magna. Todos estos miembros contribuyeron a la instauración de estas libertades. Urbano condenó a turcos selyúcidas y musulmanes que tomaron control de Jerusalén en 1071. Los selyúcidas también habían comenzado a atacar el Imperio Bizantino Cristiano, un territorio alguna vez perteneciente a la mitad oriental del Imperio Romano. Cuando el emperador bizantino pidió ayuda, el Papa Urbano convocó a los cristianos contra el poder del Islam. En 1906, los ejércitos cristianos partieron hacia el oriente para combatir con el objetivo de recuperar la Tierra Santa. Esta guerra es llamada como Cruzadas. En 1099, el ejército recuperó Jerusalén y dividió la Tierra Santa en 4 estados de los cruzados. En 1144 los musulmanes contraatacaron y conquistaron Edesa. Por esto el Papa invocó la Segunda Cruzada, que acabó en un desastre para los europeos. Hubo una tercera y una cuarta, pero no lograron salir victoriosos. En 1291 los musulmanes habían vencido a los cruzados y recobrado el control de Palestina. Hubo bastante comercio y profundizó la decadencia del feudalismo. Los reyes cristianos iniciaron una larga guerra reconquista para expulsar a los musulmanes de la península. Usaron un poderoso tribunal llamado Inquisición para castigar a los no cristianos. Rafael tenía apenas 27 años cuando terminó este fresco, en el que retrató a antiguos filósofos y científicos griegos para celebrar el periodo clásico. Los Medici y los Borgia, las familias más ricas y poderosas, apoyaban económicamente a los artistas y pensadores renacentistas en muchas ciudades italianas, al igual que otras familias. Una vez descubierto su obvio talento, Leonardo fue enviado como aprendiz de Andrea del Verrocchio. Recibió el honor de pintar unos ángeles en uno de los cuadros de su maestro. Resultó ser la mejor parte de la pintura. Poco después Leonardo dejó el estudio del maestro para volar con alas propias.
La noticia sobre el joven pintor se propagó con rapidez. Con el tiempo, las ideas del Renacimiento italiano comenzaron a ejercer influencia en el norte de Europa. Los artistas de estos países visitaron las ciudades de Italia para absorber. Ese invento fue la imprenta desarrollada por el herrero, editor e impresor Johann Gutenberg. Alrededor de 1450, Gutenberg perfeccionó la técnica china de imprenta fija. Gutenberg creó la imprenta de tipos móviles, con una pieza de metal para cada letra. Alrededor de la misma época se desarrolló una nueva técnica que facilitaba la fabricación de papel. Gutenberg utilizó este papel y su nueva imprenta para hacer una Biblia latina en 1455. Con el tiempo, las ideas del Renacimiento italiano comenzaron a ejercer influencia en el norte de Europa. Los artistas de estos países visitaron las ciudades de Italia para absorber el resurgimiento cultural de primera mano. Poderosos gobernantes de países como Francia e Inglaterra llevaron artistas italianos a sus cortes. Los reyes y las reinas se hicieron mecenas de esos artistas. Si bien los artistas nórdicos se inspiraron en el Renacimiento italiano, muchos aportaron una marca propia a los nuevos estilos. Cuando los artistas italianos visitaron el norte de Europa, adoptaron de buena gana los óleos de Van Eyck y llevaron el estilo a Italia. Suele considerarse que el artista más importante del Renacimiento nórdico fue el alemán Alberto Durero. Reforma católica o contrarreforma, una asamblea de académicos y funcionarios de la Iglesia, convocada por el Papa en 1545, fue un elemento clave del movimiento. Al igual que la Inquisición española, la Inquisición romana usaba la tortura y otros métodos crueles para forzar la confesión y castigar la herejía, es decir, la negación de las enseñanzas eclesiásticas. La Sociedad de Jesús, cuyos miembros se conocían como jesuitas, su fundador, un antiguo caballero español llamado Ignacio de Loyola, hacía hincapié en la obediencia estricta. Los jesuitas también hacían trabajo misionero para convertir a los habitantes de África, Asia y las Américas al catolicismo.